por su participación. Estamos esperando unos segundos para que todos y todas puedan entrar en la sala de Zoom. Mi nombre es Brita Mónica Ver, soy la asesora del OPS en temas de violencia. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Es muy bueno ver algunas de las caras que ya conozco y espero poder tener una muy buena conversación con todos ustedes. Entonces, les invito a presentarse en el chat para poder continuar o comenzar con este intercambio. I'm going to repeat this in English. Good morning to all. Thank you so much for joining us. My name Repetir is esto en Brita inglés. Mónica Ver. Gracias por I'm an unirse. advisor Mi on nombre es violence, Brita Mónica and Ver. it's a pleasure Yo to soy la share this consejera de la here, and I OPS hope that there sobre will be a lot of violencia. participation from Es all of you. muy bueno I compartir encourage con you to ustedes el día introduce de hoy. yourself in the Espero que haya chat. mucha This participación. Los meeting invito has a que interpretation participen in en el English and chat. Esta Spanish. reunión tiene And you will be able interpretación to en inglés y en click español. on the Ustedes globe at tienen the que bottom of darle your clic screen to choose your en el language. icono del mundo Este en la parte evento tiene inferior de interpretación en su español e inglés, pantalla. entonces pueden hacer clic en su globo en la pantalla y seleccionar su idioma. Bien, y con eso vamos a comenzar. Quizás ya lo saben, pero esto es un evento sobre violencia sexual o la respuesta a la violencia sexual que la OPS está organizando con dos objetivos. Primero, para lanzar una herramienta que ha sido una prioridad de la OPS y un trabajo conjunto con muchos países desde hace mucho tiempo, y estoy muy orgullosa de poder lanzarlo de manera formal y compartirla con todos ustedes. Además, este evento tiene lugar en el marco de la comunidad de práctica. Esto es un mecanismo de una comunidad de práctica de puntos focales en violencia de los ministerios de salud de América Latina, em, para poder mejorar el intercambio regional sobre este tema. Esto es un desafío que muchos países, que todos nosotros tenemos en común, y creo que hay mucho valor en poder intercambiar y aprender de las experiencias entre países. Y el objetivo de esa comunidad de práctica es poder tener un espacio un poco menos formal para intercambiar experiencias, compartir sugerencias y pensar juntos y juntas en cómo podemos abordar este tema. Por eso, el tono de este evento o el formato de este evento es un poco diferente. Es un webinario, entonces esa vez este evento está abierto a un público un poco más amplio, pero para mí es muy importante poder continuar con ese intercambio informal de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, de sugerencias, porque reconozco que todos ustedes están trabajando en este tema cada día y tienen mucha experiencia en cómo abordar la violencia sexual. Y les invito a presentarse en el chat, a compartir sus comentarios, levantar la mano y poder continuar con esta conversación tan rica. Eh, entonces, con eso, para darles una idea, tengo una pequeña presentación sobre la herramienta que vamos a compartir, que muchos de ustedes ya conocen. Y dado que es un trabajo en común con muchos países, tenemos presentaciones de países y oficinas de país que han trabajado en este tema desde hace mucho tiempo. Y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, un espacio interactivo para poder escucharles y pensar juntos en cómo podemos abordar este tema. Y con eso les recuerdo de nuevo usar el chat, intercambiar con todos nosotros, presentarse en el chat y poder continuar con la conversación. Bien, voy a compartir mi pantalla para darles una idea de la herramienta. Un segundo. Bien. Em, Creo que no tengo que hablar del contexto. Estamos dentro de los 16 días. Es un momento para dar visibilidad al desafío. Y claro que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual sobre todo,
es un desafío en esta región, en muchos contextos, en todos los países, y es esencial que cada mujer, cada niña sobreviviente tiene acceso a servicios de respuesta de calidad, servicios puntuales, servicios oportunos, servicios que ofrecen apoyo con empatía sin juzgarla y que pueden mitigar las consecuencias de la violencia en la salud y el bienestar de las mujeres. Y eso no es un tema nuevo, ya lo mencioné, sé que muchos de ustedes están trabajando en este tema. Y de hecho, esta región, la región de las Américas, siempre ha tenido un rol de liderazgo en este tema. En 2015, esta región fue la primera donde los ministros y ministras de salud aprobaron una estrategia regional sobre la respuesta del sector salud a la violencia contra las mujeres. Y dentro de esta estrategia aprobaron un indicador específico sobre la atención y los servicios de salud en respuesta a la violencia sexual. Y aclararon en la definición de este indicador no solamente el compromiso de todos los países de las Américas en trabajar en este tema, pero también aclararon algunos de los temas o aspectos o características de esos servicios de calidad en respuesta a la violencia sexual. Y la herramienta que estamos lanzando hoy es, es eh, es una respuesta a este indicador y ese compromiso de los ministros y ministras de salud eh, como parte de la estrategia, porque él tiene el objetivo de apoyar en la evaluación de este indicador y otros estándares regionales internacionales en violencia sexual. Tiene el objetivo de fortalecer la capacidad institucional en ese tema y seguir trabajando en la calidad de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual y permite identificar brechas y fortalecer capacidades en este tema tan importante. El desarrollo de la herramienta, y aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que nos ayudaron, fue un trabajo en equipo durante años, que comenzó con una revisión de literaturas y herramientas similares. Aprendimos mucho de otras herramientas que existen en este tema, que adaptamos al contexto específico de la región y las necesidades. Hicimos muchos intercambios con puntos focales de los ministerios de salud y siempre agradezco la colaboración de los puntos focales en los ministerios de salud. Sé que muchos nos están acompañando hoy. Sus comentarios, su colaboración, su sugerencia siempre ha sido muy, muy importante para nosotros. Hicimos pruebas pilotos y tenemos algunas de las presentaciones sobre las experiencias de los países que van a contarnos un poco más sobre los pilotos en 6 países. Hicimos consultas con muchos expertos a nivel internacional, a nivel regional, a nivel de los países, a nivel subnacional, entrevistas con personal de salud de la primera línea, consultas con gerentes de salud, y agradezco de nuevo mucho todos los comentarios que hemos recibido. Y hoy es el momento para lanzar la visión final y el manual de implementación. Y la idea es la herramienta y el manual incluyen, de hecho, 2 versiones de la herramienta. Una versión corta, que es un punto de partida, incluye como preguntas mínimos para poder comenzar a evaluar la atención posterior a la agresión sexual. Em, es algo que puede implementarse de manera virtual, entonces nos ayuda a hacer una evaluación muy rápida em, y incluye una versión más ampliada con una lista más ampliada de preguntas y indicadores. Incluye temas generales, pero también temas más específicos sobre la prestación de servicios, los insumos, la documentación, incluye la atención médico-legal. Requiere entrevistas con personal de la primera línea y gerentes.
y puede ser útil en casos donde ya sabemos mucho de la situación en el país o la situación em, en este contexto específico y es necesario poder avanzar con una visión más amplia de la respuesta a la violencia sexual. Claro que un aspecto clave del uso de esta herramienta tiene que ver con el trabajo técnico en preparar la herramienta, pero también implementarla y usarla. Por eso es un trabajo sobre todo liderado por los ministerios de salud. em, para obtener las aprobaciones éticas, para obtener las aprobaciones oficiales de los ministerios, para obtener y adaptar la herramienta al contexto nacional o local, lo que incluye la necesidad de adaptarlo al protocolo nacional. Esta herramienta tiene el objetivo de ayudar el trabajo o facilitar el trabajo del punto focal en el Ministerio de Salud. No es una evaluación externa que la OPS está implementando, pero mucho más es importante que la herramienta pueda responder a las necesidades del país. Eh, es un trabajo muy de mano con los regentes locales, los regentes de salud, el personal de salud, para poder trabajar en los sitios pilotos o en los sitios de implementación y decidir qué versión y en qué métodos tienen sentido en este contexto. Y es un trabajo para finalizar y dar seguimiento a un informe o a los datos em, que debe incluir no solamente un trabajo para analizar los datos, pero mucho más una conversación intersectorial con sociedad civil, con diferentes programas de salud con tomadores de decisiones en el sistema de salud para poder usar los datos y implementar las lecciones aprendidas de la herramienta para poder seguir trabajando en la respuesta del sector salud a la violencia sexual y para poder fortalecer la calidad de manera continua. Eso es la herramienta principal, es que debe ser útil para los ministerios de salud para seguir trabajando en este tema que es un desafío, pero también que es una prioridad para todos nosotros. Em, como, ¿por qué es un trabajo continuo? La herramienta hace énfasis que es una parte de la agenda, hace énfasis en la necesidad de trabajar, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil para poder destacar las voces de sobrevivientes y usuarias de los servicios de salud, por ejemplo, a través de un diálogo con la comunidad o un diálogo con organizaciones de mujeres para poder incorporar esas perspectivas. Es importante triangular la información con otros mecanismos del sistema de salud, ya sea la implementación del protocolo o en un análisis de datos administrativos, para seguir trabajando en este tema y de esta manera poder aprovechar todos los datos que tenemos para poder mejorar la respuesta. Em, y es un trabajo en colaboración y por eso les invito a revisar la herramienta, pensar en cómo puede adaptarse a su contexto, ayudarnos a difundirla, usarla para informar el trabajo técnico. Estamos trabajando con algunos de los países en la publicación de algunos artículos sobre las experiencias pilotos. Como mencioné, para mí el trabajo con los países y sobre todo los 6 países del piloto ha sido la parte más importante del desarrollo de esta herramienta y agradezco nuevamente la colaboración de Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia y Perú y Ecuador. Y tenemos algunos de los ponentes de los 6 países que van a compartir sus experiencias. También tenemos mucho interés en poder trabajar con todos ustedes para ver qué más necesitamos para poder trabajar juntos en el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual. Claro que esta herramienta es un logo, en mi opinión, pero es una parte de una agenda mucho más amplia y tenemos siempre el interés de desarrollar otras herramientas y ofrecer otro apoyo técnico para trabajar en este tema.
Y de nuevo, creo que es una oportunidad para promover la colaboración regional y aprender de las experiencias de todos los países, todos los expertos, todos los representantes durante el webinario de hoy, pero también en el futuro para seguir trabajando e intercambiando experiencias. Con eso, la herramienta está disponible en nuestra página web, pero mi equipo también está agregándolo al chat. De nuevo, es una invitación de colaboración y espero poder trabajar con muchos de ustedes en seguir mejorando las herramientas que tenemos y las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias. Voy a cerrar para poder ver a todos y todas. Y con eso vamos a continuar con escuchar algunos de los países que participaron en este trabajo. Y para comenzar, quiero dar la palabra a Roberto Puamora, que es el profesional del grupo de ¿Qué? sexualidad, derechos sexuales, Ahorita vivo derechos el pueblo, reproductivos estoy en conferencia. y del Ministerio de Salud y Protección Social, que va a hablarnos de la herramienta y la situación y todo el trabajo que Colombia está haciendo para mejorar la respuesta a la violencia sexual y la violencia contra las mujeres en Colombia. Roberto, ¿nos escuchas? Aquí estoy, gracias. Muy amable por darme Tienes la paso. palabra. Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Discúlpeme. ¿Ven mi pantalla Aún No. no. o no? No le No, ya me gusta. Ahí, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Roberto Puamora, del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Dirección de Promoción y Prevención del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Línea de Violencia de Género y Violencia Sexual. En primera instancia, agradecerle a la OPS colaboración en este trabajo que se ha adelantado y en otros trabajos que hemos adelantado en el pasado. Bueno, gracias de verdad por esa oportunidad de compartir un poco, porque el tema de violencias, como lo decía la persona que me antecedió, pues es un tema sensible y yo generalmente cuando lo abordo, yo hablo de no de datos, sino de personas, ¿sí? No de casos, sino de sobrevivientes y eso es muy importante porque el tema de violencias y de violencia sexual es muy cercano. De hecho, yo siempre lo manifiesto en este escenario, en este espacio donde estamos, estoy seguro que hay una o más víctimas, ¿sí? Entonces es un tema que es muy cercano, que desafortunadamente en muchos de los países de América Latina se ha normalizado, desafortunadamente. Hemos venido avanzando un poco, pero creo que esta herramienta va a ser muy útil, sobre todo en la medida en que logremos que los niveles locales, que es donde se dan las realidades, donde se da el tema de las violencias, se pueda apropiar y que sirva esa herramienta como una autoevaluación y como una oportunidad de mejora. Gracias. Entonces, quiero hablarles un poco del contexto, ¿sí? Que tiene el país. El comportamiento de la violencia en Colombia, específicamente de los años 20 al 2025, hemos visto un incremento en la violencia, en todas las formas de violencia, pero específicamente en violencia sexual ha habido un incremento importante. La población más afectada son las adolescentes, ¿sí? Y jóvenes. Es muy, muy importante mirar cómo logramos ejercer un trabajo con población desde la primera infancia para que logremos ir avanzando en la erradicación de esta problemática. Que de hecho esto se une con el compromiso país que tenemos firmado de la conferencia interministerial que se trabajó el año pasado. Me parece también importante mostrar cómo es el comportamiento y en las tasas, ¿sí? Porque es que los números muchas veces, y más cuando estamos hablando de personas sobrevivientes, los números esconden cosas. Entonces es fundamental mirar cómo realmente
uno o dos o tres víctimas de violencia en un territorio pueden ser el 10, el 20, el 30%, o puede ser una tasa muy alta. Importante ver cómo en el país se ha comportado, sí, el tema de la violencia, y yo generalmente lo que trato de mostrarle a las personas es que cuando hablamos de los números, sí, que son personas de las que estamos hablando, es importante mirar la cantidad de casos, sí, de sobrevivientes que aparecen, pero también es muy importante mirar las tasas, sí. Mire cómo para Bogotá aparece una tasa de 441 víctimas de violencia, ¿sí? O sobrevivientes por cada 100.000. En Antioquia 343, en Cundinamarca 425, en Cali 342 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí demarqué básicamente los departamentos con mayores números de casos, ¿sí? Las entidades territoriales. Miremos que Bogotá tenía 34.983 eh, mujeres víctimas para el año 2024 y así sucesivamente. Entonces me parece importante mirar también por tasas. Mire que la tasa más alta la tenemos en el departamento del Amazonas, seguido de Vaupés, luego Huila, luego Quindío, ¿sí? Entonces, es muy importante ver cómo el comportamiento de estas violencias hay que mirarla desde esas dos ópticas. También es importante ver cómo específicamente cuál es el peso que tienen las violencias, ¿cierto? Sobre las violencias, la violencia sexual. Vemos que para el año 2020 teníamos 103.207 casos, ¿cierto? Y realmente encontramos que en violencia sexual teníamos 24.738 casos. Así sucesivamente vemos cómo ha habido un incremento, pero algo que es muy importante resaltar acá es que la proporción se sostiene. No hemos logrado disminuir esa proporción, sino que la proporción se sostiene. Está en un promedio del 27%. O sea, de todas las violencias, la violencia sexual es casi la tercera parte, ¿sí? Quería antes de seguir manifestarles que el país cuenta con un protocolo para la atención a las víctimas de violencia sexual que está resumido en estos 15 pasos. No se los voy a leer, simplemente lo dejo acá para que lo compartan. Pero, ¿por qué lo presenté? Porque dentro de la herramienta, en la evaluación, podemos ver que hay elementos, ¿cierto?, que se están evaluando y es una forma indirecta de evaluar precisamente el protocolo que tiene nuestro país. Y que por eso yo lo mencionaba al principio, que es fundamental que esta sea una herramienta de autodiagnóstico institucional para mirar dónde están las oportunidades de mejora. Quería ver cómo ha sido el comportamiento en nuestro país, específicamente de las atenciones, ¿sí? Vemos cómo realmente para los años 2024 el tema de la violencia sexual, ¿cierto? Las atenciones eh, con relación a los casos que se presentaron, vemos que las atenciones en salud fueron cerca del 99%, pero cuando ya uno mira cada uno de los componentes que están planteados en la ruta y que están planteados en el protocolo, vemos que por lo menos en atención en salud mental estamos en un 87% de los casos. La atención dentro de las 72 primeras horas está, esta proporción nos da cerca del 40% y emite el 40% de las usuarias que se acercaron fueron remitidas a una interrupción voluntaria del embarazo y fueron asesoradas. En IBE también tenemos una proporción. O sea, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos un mecanismo de evaluar la atención inicial en la ficha de notificación y esta herramienta que nos está proponiendo la OPS para desarrollo ya incorporar en el país es muy útil porque nos ayuda a cotejar un poco el comportamiento que hemos tenido. De igual manera, vemos que para el año 2025 hay el comportamiento es muy similar. Vemos que el número de casos
que se presentan y las atenciones que estamos brindando están más o menos por encima del 90% en la atención en salud física y la atención en salud mental. La derivación a autoridades más o menos está por alrededor del 55%, que eso depende de los casos que se presenten. Con relación específicamente ya a la implementación de la herramienta, ¿qué nos parece importante? ¿Cierto? Que la OPS nos está haciendo un planteamiento de que esta herramienta que es de uso rápido, porque tenemos una forma de aplicarla de manera rápida y tenemos una forma de aplicarla de forma un poco más ampliada, con una herramienta un poco más amplia, creemos que es muy útil y que realmente nos ayuda a poder complementar el seguimiento a la implementación de la ruta de atención y específicamente al protocolo que se tiene en el país para la atención a víctimas de violencia sexual. Frente al desarrollo de este ejercicio, ¿cómo se hizo en el país? Este ejercicio se dividió en dos fases. La primera fase, que se desarrolló entre el 16 y el 25 de agosto del año 2023, se aplicaron en línea la versión corta que se autoministra 292 encuestas, entrevistas directas, ¿sí? Con profesionales a nivel institucional, que es la versión larga, se aplicaron 15. ¿En qué lugares se desarrolló este ejercicio? Este ejercicio se desarrolló en 4 departamentos: en La Guajira, en Magdalena, en Norte de Santander y Nariño. Y algo importante es que la versión corta, sí, fue aplicada en el 84% de quienes hicieron el diligenciamiento de la herramienta fueron mujeres y el 16% fueron hombres. También es importante ver que en la versión corta, esta proporción de hombres y mujeres que se presentaron allí estaban distribuidas y vemos cómo esta aplicación que se focalizó en algunos departamentos que se priorizaron con base un poco el trabajo que venía adelantando OPS y la concertación que se hizo con OPS para su aplicación. Entonces, esta herramienta se aplicó en Norte de Santander, específicamente en el municipio de Cúcuta, en el Hospital Erasmo Mebos, en Ciénaga, que es del Magdalena, en el Hospital San Cristóbal. En esas dos instituciones, Soacha, que es en la parte norte de La Guajira, de Colombia, que es una zona con una proporción alta de comunidades indígenas, se aplicó en el Hospital Remedios de Riohacha y el 60% de las encuestas, y en los municipios de Pasto, que es del departamento de Nariño, Santa Marta, que es del departamento de Magdalena, y en Ocaña, que es del departamento de Norte de Santander, se aplicó el 11%. Allí, aquí están discriminados qué profesiones fueron las que apoyaron la respuesta de esta encuesta. 172 profesionales de enfermería, que equivalen al 59%, 61 de medicina, que equivalen al 21%, 35 auxiliares de enfermería, que son el 12%, y 23 de 23 personas de otras profesiones, que son el 8%. De igual manera, las entrevistas presenciales se aplicaron 15, 11 en mujeres, que equivalen al 73%, y 4 en hombres, que equivalen al 27%. Allí en esa de los profesionales de enfermería, la proporción es del 53%, de medicina del 33% y trabajo social el 13%. En la segunda fase, sí, participaron 175, se elaboraron 175 encuestas, ¿sí? Esas encuestas se aplicaron en varios departamentos diferentes a los que teníamos en la primera parte, algunos, como es Arauca. En Arauca, en el municipio de Arauca y Arauquita, en el municipio de Arauca, en el Hospital San Vicente de Arauca, se aplicaron el 56,1% de las encuestas. En el Hospital San Lorenzo de Arauquita, el 18,7%. En Santa Marta, en la Clínica del Prado, el 2,1%. En Riohacha, en la Clínica Aciguayá, que es una clínica que atiende a población también indígena, 1%. En la Clínica Cedes, también de Riohacha, 6,4%. Y en Antioquia, que es un municipio que queda
hacia el occidente del país, en el municipio de Necoclí, que es zona fronteriza, estuvo un especial énfasis con el tema migratorio porque era uno de los sitios de paso para salir del país hacia Estados Unidos. Y específicamente se aplicó en el Hospital San Sebastián de Urabá el 6,4%. Importante destacar allí también que la proporción de profesionales de enfermería fue alta, seguida de medicina con un 27% y de otras profesiones el 19%. Con relación a la encuesta ampliada, ¿sí? De manera presencial, se hicieron dos entrevistas a 10 mujeres que ocupan el 83% y dos hombres, y las profesiones están aquí escritas, ¿sí? Psicología, 4 de psicología, 33%, de enfermería, 3 que es el 16%, 2 de medicina, 2 de trabajo social y 2 personal administrativo. ¿Qué resultados logramos obtener y destacar? En primera instancia, con relación a la disponibilidad de servicios, eh, es para nosotros también gratificante identificar que el 96%, ¿sí? De los que desarrollaron la encuesta manifestaron que cuentan con protocolos y espacios seguros y de confidencialidad en su institución para brindar una atención adecuada a los sobrevivientes. Y en el 93% también dice que cuenta con personal que está disponible de forma permanente, ¿cierto? El 7% manifestó que no lo tenían o que desconocían si existía. Con relación a la articulación e intersectorial, vemos que también la proporción, casi todos las actividades se respondieron por encima del 90%. Y dice que el 90% de las personas recibió capacitación en atención integral a sobrevivientes de violencia sexual. El 98% señaló que se le brindó atención de psicología y apoyo en primera línea. O sea, realmente se cuenta con la atención en salud mental, por lo menos en la parte inicial. El 93% manifestó la existencia de mecanismos, un mecanismo interno de revisión. Sí, que eso también es importante. Y el 88% manifestó que existe una ruta de articulación con otros sectores, a justicia, a protección, sí, a la policía y a los espacios de resguardo. Con relación a la prestación efectiva de servicios de salud, el 91% de los encuestados indicó que su institución brinda anticoncepción hormonal de emergencia, que eso es fundamental y dentro de los tiempos que plantea la norma. El 95% afirmó que se garantiza la profilaxis post-exposición a VIH y el 94% que se brinda tratamiento presuntivo para ITS dentro de las 72 horas, que eso es un indicador bien importante. Entonces, en estos resultados, ¿qué podemos destacar? Que existen protocolos, sí, en la mayoría de las instituciones, que hay capacitación del personal y que hay una provisión de servicios esenciales como anticoncepción de emergencia, profilaxis de VIH en las instituciones donde se aplicó esta herramienta. Con relación a la segunda fase, esa fase tenía como tres ejes. Uno era evaluar la percepción, otro los servicios y el tercer eje era los servicios clínicos. Con relación a la percepción, es fundamental destacar que hay una preocupación por la presencia de estos eventos, estos hechos en la comunidad en un 80% de las personas que respondieron la encuesta. Llama la atención que algo de preocupación solamente del 18%, pero no hay preocupación en 1%. O sea, que realmente el fenómeno para los colaboradores o los profesionales que están atendiendo a las sobrevivientes es un tema importante y ven que es importante para la comunidad. La percepción sobre las víctimas dice que el 22% está de acuerdo con la idea de que una violación podría evitarse según la acción que asuma la víctima. O sea, allí se plantea en ese 22% como que la víctima tendría algún tipo de acción que adelantar para evitar ese caso. Y realmente creo que es importante ver que la carga siempre es en el agresor. No podemos en la víctima darle ninguna carga
como tal. Pero también es importante ver que el 33% decían que no estaban de acuerdo con eso y el 26% pues realmente se mantuvo neutral, o sea, no, ni le parecía que sí ni que no. Con relación al rol del personal de salud, el 33% consideró que se debe convencer a la mujer que deje a su pareja en caso de violencia y en caso de violencia sexual específico. El 44 sí rechazó eso, que no se le debe decir a la persona que, a la víctima, a la sobreviviente, que deje a la pareja, y el 20% no supo qué responder. O sea, esta parte sí es bien importante porque la asesoría y la orientación que tengan los profesionales en las víctimas es fundamental. ¿Sí? Sobre todo, Perdón, sí, Roberto, dime. perdón. Son datos excelentes. Un minuto, por favor, para poder dar. Perfecto. Listo. Ya, Gracias. ya termino. Esta es la penúltima diapositiva. Y en cuanto a servicios disponibles, el 90,3% de las personas entrevistadas confirmó que existen protocolos en su institución. El 97% afirmó que se presenta atención continua a las 24 horas, que es muy importante, porque aquí en nuestro país la violencia es considerada como una urgencia y casi como una urgencia vital. El 91,9% señaló que existe privacidad durante la consulta, que es fundamental, y el 86,6% manifestó que accede a capacitaciones, que es importante estar actualizando al personal. Y el 80,2% afirmó que existe un sistema de referencia, ¿sí? Para derivar a las víctimas. Y en cuanto a servicios clínicos, el 88% de los que respondieron a la encuesta manifestaron que se ofrece apoyo psicológico y el 12% no está seguro que se preste ese apoyo. El 70% afirmó colaborar en la elaboración de planes de seguridad y el 30% dijo no conocer esta práctica. Realmente dentro del protocolo, de nuestro protocolo, no está incorporada esta parte. Lo que sí hay es poderla derivar de pronto a una casa refugio, ¿sí? Pero implementar específicamente como unos planes de seguridad, eso no está dentro del protocolo. Valdría la pena mirar cómo se puede incorporar algunas acciones orientadas a esto. Y en el 84% de los que respondió a la encuesta manifestaron que la anticoncepción de emergencia está disponible, que eso es fundamental, o sea, tenerla a la mano, no solamente prescribirla, sino que entregarla porque dentro del kit de atención a víctimas de violencia está incorporado y el kit es de obligatoria permanencia, hay que tener un stop en todas las instituciones del país. Y en el 88% dijo que la profilaxis de VIH está disponible. El 85% realizó derivación a HIV y el 58% dice que se ofrece en su institución la vacunación de hepatitis B para los casos de violencia. Y las conclusiones ya en la primera fase: se evidenció avances en la disponibilidad de servicios y en la formación del personal. Se identifica persistencia de algunas barreras y el desconocimiento de rutas de atención que limitan el acceso a la atención integral, especialmente en el contexto de vulnerabilidad. O sea, aquí tenemos realmente contextos de altísima vulnerabilidad, más porque tenemos una proporción importante de población migrante, a pesar de que el sistema de salud colombiano ha tratado de vincularlo con el permiso temporal. eh, y se incorporan en el régimen subsidiado, que es uno de los regímenes que tiene el país. Y para finalizar ya, el hace que es importante ver cuáles fueron como esos resultados claves. Uno, que se amplió la mirada en las instituciones de salud de diferentes niveles, o sea, se miró primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿cierto? Y se profundizó en el análisis de la implementación del Protocolo Nacional de Atención, que eso es fundamental. Se identificó un alto nivel de compromiso de las instituciones y más del 80% de los servicios brindan intervenciones claves, ¿sí? Se evidencia una amplia cobertura en la formación del personal, cerca del 90%, y en la primera fase y en el 86,6% en la segunda fase. Y persisten brechas de aplicación de la práctica del protocolo en algunas instituciones y la articulación intersectorial y el acceso a ciertos insumos esenciales es baja en algunas de las instituciones. Bueno, las recomendaciones finales es fortalecer el proceso de formación continua, garantizar la implementación efectiva y homogénea del protocolo a nivel nacional, profundizar en los mecanismos de articulación intersectorial para asegurar una respuesta integral a las sobrevivientes, reforzar la disponibilidad de insumos, que es muy importante tenerlos a la mano en el momento que se presentan los eventos, y asegurar la cobertura de servicios en territorios con presencia de población migrante, que es fundamental, sobre todo para nosotros que tenemos una proporción de población migrante muy
muy alta, y promover un enfoque centrado en la persona sobreviviente, que es muy importante. Bueno, yo les agradezco inmensamente, me disculpan haberme pasado unos minutos, pero creo que este ejercicio es fundamental para el país y gracias por la oportunidad de presentar esta herramienta. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Felicidades por este trabajo. Es súper impresionante ver los datos de Colombia. Sé que es difícil resumirlos en pocos minutos. Em, Agradezco mucho la colaboración del Ministerio de Salud en este proyecto y súper interesante ver, ¿no? Las dos fases. Porque esto de Sí, verdad es un trabajo continuo y es súper interesante que en Colombia pudieron hacer como dos fases de mm, implementación y con muchas lecciones aprendidas. Entonces, sí. felicidades. Gracias, Em, te agradezco. Vamos a continuar ahora y voy a dar la palabra a Ecuador. Tenemos con nosotros Verónica Simbaña, que es especialista de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Ecuador es otro país piloto del proyecto. Gracias, Verónica, por tu participación. Tienes la palabra. Verónica, ¿nos escuchas? Hmm. Sí, Verónica, si no es posible, quizás sugiero avanzar con la próxima Ahí me, presentación. perdón. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya, muchas gracias. Estaba mutado. Bueno, quiero agradecerles por la invitación que nos han hecho a nuestro país. Llevarles un saludo afectuoso de nuestras autoridades, especialmente de la vicepresidenta de la República del Ecuador, que está actualmente a cargo del Ministerio de Salud Pública. En materia, ya entrando al tema de violencia de género en el Ecuador, consideramos nosotros que como Ecuador se ha realizado algunos avances muy importantes, de los cuales nosotros vamos a, a- No te, no te escuchamos, Verónica. Creo que... algunos elementos oh, importantes. Por ejemplo, estos de coordinación e interinstitucional. Ya, ¿ahí me escuchan? sí, ahora ¿Me sí. escuchan allí? A ver, solamente denme un segundito a ver si funciona. Perdón. Sí, funciona. Ahora, ¿Me escuchan allí, por favor? ¿Me indican? sí, Sí se escucha. Ya. puedes. Continuando con la presentación, quería mencionarles que dentro de los puntos que se van a tratar es la prevalencia de la violencia de género, los canales de acceso y prestaciones que tenemos en el Ecuador, la atención integral en salud y la notificación a la autoridad competente. Seguidamente tenemos los avances. En la siguiente lámina, por favor. Eh, Nuestro Ecuador, nuestro país y nuestra constitución, garante de derechos, se ha unido a todos los procesos, iniciando desde 1948 con los derechos humanos, siendo parte de las eh, instituciones y también siendo parte de todos los convenios internacionales como Viena, como la ONU, como el Cairo, en los diferentes años y llegando al 2005 con los ODMs, que fueron casi los primeros que nos han reportado ya como país para que nosotros podamos dar información respecto a todos estos procesos. ¿Sí? En el 2007 aparecen ya las políticas de salud sexual y salud reproductiva en el Ecuador y en el 2008 aparece ya una nueva constitución garante de derechos, especialmente en lo que refiere al tema de violencia de género.
Seguidamente nosotros tenemos la Ley Orgánica de Salud, que ya incluye el tema de violencia de género, y eso es muy importante para las acciones que en lo posterior y que de ahí en adelante se han realizado en el tema de salud. Luego de eso tenemos los planes de desarrollo nacionales desde el 2009 hasta el 2030, que de alguna manera ya ha incursionado en el tema de violencia de género, con uno de los principales objetivos, por ejemplo, en el último Plan Nacional de Desarrollo, que va desde el 2025 hasta el 2029-2030, ¿no es cierto? Nos habla ya sobre el Plan Nacional de Derechos, y tenemos ya un eje social. Y en esto habla también sobre el tema del objetivo, sobre mejorar el bienestar social y la calidad de la vida de la población, garantizando el pleno goce y efectivo de los derechos a la salud, a la educación, y a al eje social que nos reporta. Y tenemos una política específica para mejorar la presentación de los servicios de salud. Allí entra el tema de violencia de género. Seguidamente tenemos nosotros uno de los más importantes que se han dado en estos últimos tiempos, es la modificación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, donde se tipifica ya el tema de violencia de género como un problema, como un delito, para que podamos, para que se pueda penalizar e evitar los actos que no queden en la impunidad, y que podamos, y que de alguna manera pueda ser resarcida la vida de las personas que viven este tipo de violencia. Luego de esto tenemos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que es uno de los temas también que nosotros nos ha llevado a que mejoremos todos los aspectos en el tema de salud, y que ya lo iremos también desagregando sobre esto. Y en lo posterior tenemos sobre los planes para la prevención, que es el documento operativo de esta ley, donde el Ministerio de Salud tiene mucho que dar respuesta a esto. Y uno de los avances que consideramos muy importante también es la ley de interrupción voluntaria del embarazo para los casos de violencia sexual. Y en lo posterior nosotros contamos ya con las políticas y acciones ya internas como país, como Ministerio de Salud Pública. Qué nos ha llevado a todo esto? Es saber que el 65% de cada 100 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género, el 56,9% violencia psicológica, el 35,4% violencia física, y el 32,7% la violencia sexual. Es decir, que toda esta problemática nos hace que nosotros tomemos medidas exhaustivas para poder ir relacionando todo este tipo de acciones que podamos ir haciéndolo desde salud. En este contexto, para nosotros ha sido fundamental qué hacer desde el tema de salud, ¿no es cierto? Nosotros tenemos varias cosas que hemos realizado, varias herramientas para mejorar todos estos procesos. Sin embargo, creo que es importante mencionar que creo que como todos los ministerios de salud, siempre hemos atendido violencia de género. Sin embargo, de eso es importante mencionar que a partir del año 2014, ya comienza un registro muy importante en el Ecuador, y eso hace que se evidencie mucho más el tema de violencia de género en nuestro país. Para eso nosotros tenemos dos canales de acceso, que es a través de las emergencias y de la consulta externa. Actualmente nosotros contamos con el servicio de primera atención, y la otra prestación es las salas de primera acogida. En la primera, las salas de primera acogida, tenemos 239 salas que que forman parte de las en las salas de emergencia de todos los establecimientos de salud, especialmente desde los establecimientos tipo C, donde puede ya ser atendida las mujeres, donde tenemos salas de espera, y de allí en adelante los hospitales básicos, hospitales generales, los hospitales especializados y de especialidades. ¿Bajo qué proceso se realiza la atención en nuestros establecimientos de salud?
tenemos dos puntos sumamente importantes aquí. Para el tema de violencia sexual, se activa el código púrpura, la intervención en crisis, la anamnesis, el examen físico, la valoración psicosocial en la situación y nivel de riesgo de la violencia en la que se encuentran las usuarias, usuarios, los registros de los casos, el diagnóstico y tratamiento, la valoración de la salud mental, el plan de emergencias ante situaciones de peligro para la integridad de la víctima, la notificación a la autoridad competente y el seguimiento en salud que nosotros realizamos. ¿De que perdimos a Verónica? Verónica, ¿nos escuchas? Mm. Parece que tiene un problema con su conexión. Em, ¿Podemos cerrar la presentación por ahora? Y quizás, sí, no veo a Verónica. Qué pena. Em, En el interés del tiempo, súper interesante lo de Ecuador. Y Ecuador es uno de los países pilotos que ha hecho mucho trabajo en ese tema y otra ronda de perspectivas en cómo usar esta herramienta en su país. Voy a dar la palabra a mi colega de Bolivia ahora para poder continuar con la conversación. Quizás Verónica puede eh, unirse en unos minutos. Em, y Bolivia es otro país piloto que tenemos dentro de este proyecto y agradezco mucho que mi colega de la OPS, Héctor Ojeda, eh, es con nosotros y pueda hablar un poco sobre lo que Bolivia ha hecho para implementar y adaptar la herramienta y sus lecciones aprendidas. Héctor, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias, Brita. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, sí. Bueno, agradecerles y saludar a todas y a todos por la oportunidad de permitirnos compartir la experiencia de Bolivia, que en este caso lo hacemos desde la representación de la OPS OMS Bolivia, pero sin embargo es un trabajo que fue desarrollado por el Ministerio de Salud de acá de Bolivia, conjuntamente con los servicios departamentales de salud, y en donde nosotros como organización tuvimos el placer de acompañar. Entonces vamos a compartirle brevemente cuál fue esta experiencia del país aplicando la herramienta. Primeramente, decirles, ¿no? que se fundamenta la aplicación de la herramienta primeramente en el contexto nacional, y es que sabemos que Bolivia tiene una de las prevalencias más altas de violencia de pareja en la región, con un 42% a lo largo de la vida, un 18% en los últimos 12 meses. Bolivia cuenta en este momento con una fuerte legislación orientada justamente a la respuesta y la prevención de la violencia. Tenemos, por ejemplo, la ley número 348, que es la ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. Tenemos la ley 548, que es el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Existe un modelo de atención integral a las víctimas de violencia sexual, y hay una serie de procedimientos técnicos para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional plurinacional, que es del año 2014. Y por supuesto, ahí están los protocolos clínicos sobre, por ejemplo, el empleo de misoprostol en ginecología y obstetricia. Hay un aspecto fundamental que motiva a la implementación y la validación de la herramienta, y es que desde el equipo nacional del Ministerio de Salud se habían identificado algunas brechas en infraestructura, en capacitación y en la necesidad de la consolidación de una coordinación intersectorial en el país para abordar de mejor manera esta situación, y además de la necesidad de estandarizar la atención posviolencia y garantizar un enfoque de derechos.
Los participantes del proceso, como les comentaba, la coordinación estuvo a cargo del Ministerio de Salud y Deporte, en este caso bajo la dirección de la doctora Roxana Bigman y de dos de las coordinadoras a nivel departamental del tema de la violencia, que en este caso es de Santa Cruz y de La Paz. Acá en el país se aplicaron ambas herramientas, la versión larga y la versión corta, en los departamentos de La Paz y Santa Cruz de la Sierra. En este caso fueron en hospitales, en centros de salud y en consultorios y unidades de atención primaria. Fueron 15 centros en total para La Paz y Santa Cruz y 67 participantes para la versión larga. Y la versión corta, que fue la encuesta online, obtuvimos 136 respuestas. Como saben, la versión larga se realiza in situ, en este caso en los propios centros de salud y en su mayoría fueron centros de salud de nivel hospitalario. Esta se aplicó durante los meses de octubre y noviembre del año 2024. Ahora, ¿cuáles fueron los principales resultados obtenidos en la implementación de la herramienta? Pudimos observar que apenas el 50% de los establecimientos contaban con espacio privado para la atención, aunque existía un número importante de profesionales capacitados o formados en la atención a la violencia, nos conseguimos en sitios como, por ejemplo, Santa Cruz Rural, en donde apenas el 22% de estos profesionales habían recibido algún tipo de capacitación. Hay una alta disposición de personal para atender los casos, más del 84% de ellos tienen disposición para poder abordar este tipo de casos y el 72% de los establecimientos se constató que existía la disponibilidad de los protocolos de atención a víctimas contra la violencia, a víctimas de violencia. De los servicios esenciales se constató que el 80% cuenta con anticonceptivos de emergencia, el 79% de los hospitales y el 30% de los otros centros cuentan con PEP para VIH y el 79% tienen disponibilidad de tratamientos para ITS. Entre las brechas se encontró que la atención era limitada sobre todo en las áreas rurales, más que en las áreas urbanas, en donde existía una mayor amplitud de la atención 24/7, es decir, 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Y como ya les habíamos comentado, la falta de espacios confidenciales en aproximadamente el 50% de los centros para atender este tipo de casos. En relación con el apoyo psicológico a través de la herramienta Anima, el 66% en general cuenta, implementa la estrategia, pero nuevamente en las zonas rurales, sobre todo en Santa Cruz, apenas un 44% conocía de estas iniciativas para poder realizar la atención y la prevención. Y se identificó una brecha importante en los planes de autocuidado, en donde apenas el 35% de los establecimientos realizaba acciones para el autocuidado de su personal, ¿no? Y de los usuarios. En relación con las percepciones y los mitos, el 38% de los encuestados consideró que si la mujer se hubiese defendido, podría haber evitado la violación. Y otro tema interesante es que el 43% pensaba que debía convencer a la mujer de dejar a su pareja. Esto en cifras un poco mayor nuevamente en Santa Cruz Rural, en donde hasta un 78% de los encuestados consideraba que debía convencer a la mujer de dejar a su pareja. Sobre la implementación tenemos algunas conclusiones de interés. Primero, entre las lecciones aprendidas, consideramos que es una herramienta útil para identificar las brechas y orientar las políticas de salud orientadas a este tema, que la participación interinstitucional es clave
para la adaptación de las normativas nacionales y locales, que existe una necesidad de formación continua y un enfoque de derechos humanos importante en el personal y resaltar también el rol y la importancia que juegan los planes de autocuidado para la sostenibilidad de las intervenciones. Entre los desafíos enfrentados, por supuesto, una brecha crítica en zonas rurales, como se dieron cuenta que lo fui comentando en la mayoría de las diapositivas, y estas sobre todo orientadas a infraestructuras, a insumos y personal. Esta es una situación que comparte Bolivia con el resto de los países de la región, que existen además persistencia de mitos y actitudes revictimizantes que pudiesen estar disminuyendo el impacto de la atención a estas víctimas y en la falta de mecanismos confidenciales y de seguimiento sistemático que necesitan también ser fortalecidos, ¿no? Y por último, existe una escasa capacitación en atención médico, legal y manejo de pruebas forenses al momento de hacer estas intervenciones, ¿no? Los próximos pasos que se plantea el país y que fueron discutidos, bueno, justamente la consolidación de la implementación de la ruta de actuación interinstitucional para la atención de víctimas de violencia, el fortalecimiento de las capacidades, de las capacitaciones continuas al personal, incluyendo ética, género y derechos, el poder garantizar la disponibilidad de insumos para la atención de víctimas, en este caso de manera universal, y implementar mecanismos de autocuidado y apoyo psicológico al personal y sobre todo al de primera línea de atención. Y por último, crear sistemas de monitoreo y evaluación periódica que permitan justamente identificar si las estrategias están siendo efectivas y si es necesario hacer alguna adecuación de estas. Con ello, entonces, bueno, desde Bolivia, el Ministerio de Salud desde un inicio decidió asumir el reto de la implementación de la herramienta. Desde la Oficina del País consideramos que se hizo de una manera bastante efectiva. Tienen ya los resultados de la implementación de esa herramienta y están utilizando justamente estos resultados en este momento para redefinir las políticas de salud pública acá en el país. Aquí, así que nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y quedamos a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias, Héctor. Felicidades por este trabajo. Muy bueno. Es muy bueno ver en tu presentación cómo esta herramienta y los datos abren otras oportunidades de trabajo técnico, ¿no? Señalen como oportunidades para seguir trabajando en este tema. Y eso es la idea de la herramienta. Como una prioridad de la herramienta es poder identificar brechas y poder trabajar juntos en abordar estas brechas. Y con eso voy a dar la palabra ahora a Argentina. Tenemos Cecilia Marzoa de la OPS en Argentina que va a hablar de su piloto y las lecciones aprendidas. Ceci, tienes la palabra. Gracias, Brita. Gracias a todas y a todos los colegas. Eh, la verdad que este momento, ¿no? De pensar cómo en cada país se implementan las distintas herramientas, ¿no? Y cómo esto va avanzando, ¿no? Hacia mejorar, ¿no? Nuestros modelos de cuidado con respecto a la atención de las violencias, me llena de emoción, la verdad. Así que bueno, gracias por permitirnos contar la experiencia de Argentina. Eh, en realidad, o sea, nuestro trabajo viene de hace unos cuantos años trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, con otra gestión sanitaria, en la cual pudimos trabajar sobre la implementación del manual que trabajamos durante varios años en poder adaptarlo a la Argentina y desde ese lugar incorporar, ¿no? De alguna manera un abordaje más culturalmente adaptado a las necesidades del país y a las legislaciones, a la legislación vigente. Actualmente tenemos otra redefinición de
de prioridades dentro del Ministerio de Salud de la Nación, pero nuestro país es un país federal y seguimos avanzando, ¿no?, en el trabajo subnacional y con las provincias. Quería enmarcar un poquito esto para continuar con la presentación. Bien, de alguna manera queríamos contar un poquito, ¿no?, los antecedentes de trabajo y de qué manera pudimos, ¿no?, implementar la encuesta y trabajarlo en distintas áreas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en un área que nosotros llamamos AMBA, que es la unión entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, trabajando con hospitales nacionales durante el año 2023. En ese contexto de trabajo, la herramienta se adaptó al contexto nacional, como les decía, pero también se alineó al manual que les comenté que trabajamos durante el año 2022 y se utilizó una metodología de tipo mixta, donde se usaron dos modalidades complementarias, una versión más ampliada con entrevistas presenciales y una versión resumida o autoadministrada, breve, en línea. En la versión ampliada logramos alcanzar a realizar las entrevistas estructuradas a 11 personas, 5 en atención directa y 6 con responsabilidades de gestión, ¿no? O sea, para entender los distintos espacios, ¿no?, en los cuales se daba la atención y donde se pensaba, ¿no?, la gestión sanitaria con respecto a la atención a las violencias. Y esto nos permitió un análisis profundo sobre cómo se aplicaba la herramienta, si eran pertinentes o no las preguntas, y también qué barreras institucionales se encontraban, ¿no?, al momento de trabajar en estos distintos hospitales. Y en paralelo, la versión más breve, que era la autoadministrada, obtuvo también 34 respuestas, aunque con una menor tasa a la que se esperaba debido a problemas de conectividad, sobrecarga laboral. También, o sea, falta todavía de esa confianza, ¿no?, hacia estos instrumentos virtuales que son anónimos, pero que en definitiva quien contesta no sabe bien, o sea, si bien uno explica el uso del mismo, si el alcance del mismo, siempre queda ahí una cuota de desconfianza, quizás también porque no se crea, ¿no?, el vínculo que se crea cuando uno tiene una entrevista en persona, ¿sí?, o cuando viene, o sea, trabajando justo con ese equipo durante bastante tiempo. Y bueno, esto sucedió entre marzo y agosto del 2023 y fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Por eso se seleccionaron hospitales nacionales. Y para contextualizar, nuestro país tiene hospitales nacionales, provinciales y hospitales municipales. Bueno, avanzando rápidamente a resultados, porque sé que estamos acá cortas de tiempo, las personas generalmente pensaban que las preguntas eran claras, que eran pertinentes. Se destacó la necesidad de contar con una herramienta unificada para registrar la atención en situaciones de violencia por motivos de género, violencias sexuales, ya que actualmente hay como fragmentación en lo que tiene que ver con datos y prácticas. Y encontramos dificultades, como bien les contaba, ¿no? Los hospitales están fragmentados y la fragmentación del sistema de salud en Argentina se traduce también hacia adentro de los hospitales, y muchas personas solo podían responder por sus servicios, ¿sí? O sea, no conocían la integralidad de los procesos que se daban en los hospitales. Eh, También hay, o sea, personas que son claves, ¿no?, generalmente en las áreas de administración o en áreas de financiamiento del sistema o del hospital o en recursos humanos que costaba llegar a este tipo de perfiles que también eran importantes para entender de qué manera los servicios daban respuesta y también de qué manera ese hospital organizaba su proceso de cuidado para atender a las personas que asistían a las mujeres. Y también la dificultad para tener una mirada quizás más homogénea de lo que sucedía, ya que los hospitales eran muy distintos, ¿sí? Si bien eran hospitales nacionales, tenían distinta complejidad, distinto perfil,
¿sí? Y distintos momentos históricos donde fueron creados que la normativa, las leyes y el tipo de organización del sistema, ¿no? Claramente brindaba, o sea, mayor acceso o menos, ¿no? Y quedaba claro. Em, y luego sí, el proceso nos permitió pensar sí, cuáles eran las oportunidades de mejora, ¿no? Tuvimos muchas sugerencias valiosas, ¿no? Para incorporar, como que había que ampliar, ¿no? Las opciones de identidad de género. Nuestro país tiene una ley desde el 2012 de identidad de género, pero todavía falta que permee en los servicios y también hacia nosotros, ¿no? Como en los instrumentos que desplegamos. Por otro lado, realizar un poco la clasificación de los roles de los profesionales y sus implicancias, ¿sí? O sea, sus perfiles y cómo están adaptados para trabajar sobre estas cuestiones. Hacia la metodología en sí, o sea, quizás algunas preguntas que sí se identificaban como ambiguas y nos dieron un input para poder mejorarlas. Y agregar otro tipo de indicadores de productividad o de cómo sea esto, porcentaje, ¿no? de personal capacitado o también de resultados. Así que para nosotros fue muy rico, ¿no? Este momento de recibir los comentarios para entender las posibilidades de mejora. Y bueno, nos deja como bastante aprendizaje importante, ¿no? El primero que eh, en un país tan grande como Argentina, federal, con un sistema de salud muy fraccionado, ¿sí? En su sistema público, privado, obras sociales, etcétera, es necesario adaptar, ¿no? La herramienta a contextos ya institucionales, son diversos y bueno, y eso necesita también mucha innovación, ¿no? Para pensar de qué manera llegar a todo. Que, bueno, muchas preguntas requerían información administrativa y es importante de antemano entender bien qué información tiene cada uno de los espacios de salud para no tener, digamos, expectativas infundadas que luego no se van a poder resolver. Y después, o sea, las cuestiones más operativas que también, o sea, y cuestiones políticas, ¿no? Que se dan en los distintos territorios de tensiones, donde las jurisdicciones son diversas, tienen distintas miradas políticas, pero también de, de acceso a derechos, ¿no? Que también hay que tener en cuenta a la hora de también analizar, ¿no? La información que se tiene. Y bueno, y como oportunidad el formato híbrido, que si bien conté que había dificultades, también da una oportunidad para llegar a muchas más personas. También, o sea, permiten continuar, ¿no? El espacio para profundizar un poco el análisis y también la capacitación continua que siempre es corta, siempre parece que estamos con la sábana corta, ¿no? Que capacitamos a un equipo y después falta para llegar a otro equipo dentro de las mismas instituciones, cambian los equipos con mucha periodicidad, entonces esto hace también que se requieran de modalidades más flexibles, ¿no? Para tener a todo el equipo, ¿no? Capacitado siempre a tiempo, ¿no? Y bueno, creo que eso es un aprendizaje también y una posibilidad, ¿no? De trabajo para los próximos años. Y a futuro, sí, nosotros tenemos como trabajo muy con las distintas provincias para los próximos tiempos. Creemos que hay que pensar estrategias y modelos de abordaje para cada una de las jurisdicciones, entendiendo también todo este contexto político, normativo, de acceso a servicios que tiene cada una de las provincias. En Argentina hay 24 provincias, 24 realidades, y si nos metemos al interior de cada una de ellas, hay muchas más realidades en cada uno de los municipios. Así que eh, la verdad que para nosotros fue una gran experiencia que nos deja aprendizaje y nos deja también un camino por recorrer. Así que les agradezco mucho y espero haber sido fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Excelente. Y lo que, como pueden ver en esa presentación, ¿no? Como incluye como una conclusión sobre sugerencias, qué más podemos hacer para mejorar la herramienta. Y quiero destacar ese punto. Claro que la le está lanzando un PDF que está disponible en nuestra página web para poder hacerlo más público, para poder hacerlo más accesible a todos ustedes. Sin embargo, para mí, en la implementación de la herramienta y en los próximos pasos, siempre es importante saber que desde el OPS estamos muy abiertos a adaptarlo, ¿no?
cada contexto es diferente. Puede ser que tenemos que mejorar su lenguaje en su contexto. Quizás tenemos que agregar preguntas, eliminar preguntas, hacer énfasis en otro tema, hacer énfasis en un grupo poblacional específico. Eso es la idea de la herramienta, no es como un producto final, pero de hecho la publicación y ese lanzamiento es un paso para seguir trabajando en este tema y adaptarla a cualquier contexto para de esta manera hacerlo muy práctico y muy concreto para poder trabajar como y mejorar la respuesta en su contexto del sistema de salud. Por eso me gustó que tuviste estos puntos en tu diapositiva, Ceci, sobre qué más, como qué sugerencias como tienen para poder mejorar la herramienta, porque estoy segura que hay mucho en cada contexto que podemos adaptar. Y con eso creo que tenemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas que mi colega Maylene va a facilitar. Maylene, tienes la palabra. Gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Mailén, consultora de la OPS. También tenemos de vuelta la participación de Verónica de Ecuador, así que qué bueno que haya podido ingresar de nuevo. Bueno, una pregunta breve para poder hacerle a los países participantes del piloto, sobre todo a Ecuador y a Colombia. Y queríamos preguntarles también en respuesta a alguna de las preguntas del chat. ¿Cuáles fueron para ustedes las lecciones aprendidas que podrían fortalecer futuros procesos de implementación y adaptación de esta herramienta en distintos territorios o contextos de nuestra región, de la región de las Américas? La veo a ver, Verónica, si estás por allí y tienes de vuelta conexión, puedes comenzar respondiendo. O Roberto. ¿Verdad? ¿Me escuchan ahí? Te Bueno, escuchamos. gracias. Gracias por la pregunta. Creo que el ejercicio, mucho lo importante ahorita frente a eso es lograr hacer un ejercicio de apropiación, como lo manifesté yo en la presentación. Creemos que esa es una herramienta útil como de autoevaluación, ¿sí? Y creo que hay que mirar cómo logramos hacerle esos ajustes para que se convierta en una herramienta que le permita a las instituciones identificar cuáles son las brechas, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y lo más importante es cómo lograr avanzar para garantizar el restablecimiento de derechos de las víctimas, porque creo que ahí hay un tema que no es solamente lo procedimental, ¿sí? Por ser un tema tan sensible. Entonces creo que la herramienta, creería yo que le da a uno unos elementos, pero ustedes lo acaban de mencionar. Y sobre todo para nuestro país, Colombia, que tiene múltiples regiones, eh, muy seguramente tenemos el reto de hacer algunos ajustes para poderlo incorporar en los diferentes territorios. De hecho, la herramienta se aplicó como en cuatro zonas, sí, en varios departamentos, y creo yo que en la medida en que logremos, por lo menos la herramienta de autoevaluación, la herramienta corta, que la podamos difundir más, aplicar más, muy seguramente vamos a encontrar el camino para que la herramienta cumpla su utilidad, que es lograr mejorar los servicios, porque creo que cualquier esfuerzo que hagamos para garantizar que mujeres, niñas, niños que son víctimas de violencia sexual logren, primero, ser atendidas de manera humana. ¿M? Y creo que la herramienta hay unos elementos claves en términos de identificar qué elementos tienen los equipos, las instituciones y qué elementos hacen falta. Y eso creo que es uno de los elementos que creo que son fundamentales. Y lo otro que también pregunta la herramienta que me pareció importante y que hay que enfatizarlo es no solamente es
que se tiene, pero si está de manera oportuna. Porque el tema de las violencias no es solamente con que yo cuente con los insumos, sino en el momento que se requiere. No es que yo preste la atención, sino en el momento en que la víctima lo requiere. ¿Sí? Y por eso creo que pues, nuestro país ha hecho el ejercicio de ir avanzando un poco más en que al ser una urgencia, pueda ser incorporado. Y la herramienta creo que tiene elementos que se aplican para el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces creo que hay una serie de elementos que para nosotros son útiles, que hay que profundizarlo. Sobre todo porque cuando yo mostré los datos, ustedes se identificaban. Yo me puse a hacer una revisión de las tasas y de la proporción que hay en los territorios donde se aplicó la herramienta. Y me puse a mirar otros territorios y pues claro, yo les mostré precisamente que tenemos tasas de mil por cada 100.000 y eso es una cosa pues terrible. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo logramos que en esos territorios qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿En dónde estamos fallando? ¿Qué? Y creo que la herramienta nos da elementos para ir identificando esas oportunidades. Cambio. Muchas gracias, Roberto. Súper interesante. Destaco, como decía, la importancia de entender el objetivo, ¿no? Que es mejorar los servicios de atención de las sobrevivientes de violencia sexual y con ese objetivo, más esta herramienta, que es un recurso importantísimo, todos los países pueden adaptarla y utilizarla y cumplir este objetivo. Ceci de Argentina, Héctor de Bolivia, si tienen alguna lección aprendida que quieran compartir sobre el proceso que han experimentado en sus países y en sus contextos en un minuto, sería muy interesante escucharles y luego de eso ya vamos a ir cerrando esta sesión. ¿Quieren voy yo? Primero, ahí está. Estaba justo respondiendo acá a Natalia en el chat, pero quizás lo digo acá. eh, o sea, en Argentina, o sea, en los últimos meses, los números, o sea, muestran un descenso de disminución en realidad en las denuncias en general. Nosotros desde el sistema de salud tenemos muy mal registro, ¿no? De la atención de las violencias. Pero también, o sea, en los últimos tiempos, o sea, ha habido una disminución del número de personal que está afectado, ¿no? A los sistemas de registro, entonces quizás eso también, o sea, nos deja en un lugar de, que deberíamos en realidad analizar bien, ¿no? Los datos que se muestran para ver si tienen que ver con un déficit en el registro, sí, o tienen que ver con otro proceso, ¿no? que ha mejorado de una manera el número, lo cual las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil están renegando bastante de estas cifras, ¿sí? O sea, que no conllevan la realidad, ya que los femicidios, o sea, en el último semestre, muestran también un incremento. Entonces hay un desfasaje que sería eh, sería necesario en realidad analizar en profundidad. Eh, el desafío, o sea, creo que hoy en día, o sea, lo tenemos sí, hacia adentro de las instituciones de salud, o sea, en poder trabajar de manera integrada, sí, la encuesta, sí, todas las herramientas e instrumentos que tenemos son necesarios visibilizar, dar a conocer, llevarlos a cada uno de los efectores, que se apropien de todo lo que cada uno de los ministerios construye, pero también las herramientas que tenemos en la región y a nivel global, hay que tomarlas, hay que usarlas, hay que poner en agenda, porque el día a día nos pasa por encima, ¿no? Con todo lo que sucede. Así que quizás para mí la reflexión final es que los sistemas de salud los hacemos todos, ¿sí? Y creo que cada uno tiene una responsabilidad en el lugar que le toca estar y entender, ¿sí? A las violencias como un problema de salud, ¿sí? Nos llevó mucho tiempo instaurarlo, ¿no? en los sistemas de salud y creo que es una responsabilidad que tenemos. O sea, lo mismo es una reflexión. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Interesantísimo. Y bueno, por último, Héctor, un minutito para compartir una Sí. lección. Claro que sí, yo creo que una de las lecciones aprendidas es justamente la demostrada acá en el país, el que para poder validar este tipo de herramientas se necesita la participación de todos los involucrados, ¿no? Desde el principio el ministerio lo que hizo fue identificar cuáles son estos responsables de violencia en cada uno de los departamentos
y a su vez estos coordinadores responsables del área de violencia identificaron dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, quiénes eran esas personas, esos actores que iban a facilitar justamente la implementación y la validación. Y ese fue el secreto de poder realizarlo de manera adecuada y en un tiempo bastante rápido. Entonces, en definitiva, esa capacidad de poder trabajar entre todos en distintos departamentos, con distintas instituciones, definitivamente permite una adecuada y rápida validación de las herramientas. Y aprovecho para responder rápidamente una pregunta acá que hacían si incorporamos el tema de la violencia en las jóvenes, en las universidades. No, las herramientas, esta herramienta no está hecha para identificar este tipo de violencia en las universidades, más está orientada justamente a cómo están respondiendo los sistemas de salud desde los centros de salud. Sin embargo, entiendo que Roberto, que hace la pregunta, debe tener alguna relación justamente con el área y con las universidades y lo que lo invitamos es justamente a contactarnos porque tal como él termina su pregunta, dice, ¿qué más podemos hacer por este trabajo? Bueno, Roberto, si hay un interés, por supuesto, desde la Organización Panamericana de la Salud acá en Bolivia, queremos acompañarles y simplemente nos contacta y por ahí podemos conversar. Perfecto, muchísimas gracias Héctor y a todos los panelistas por este espacio de preguntas y respuestas y a los participantes. Brita, te paso la palabra para cerrar. Sí, muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Gracias a los panelistas. Una pena que no pudimos incluir a Verónica en ese intercambio de preguntas y respuestas. Un agradecimiento especial al gobierno de Colombia y Ecuador por apoyar en este proceso. Solo para aclarar, creo que dos, tres puntos y cerrar al mismo tiempo. Primero, esta herramienta busca mejorar la respuesta del sistema de salud a la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Y de esa manera hace énfasis en entrevistar, trabajar, colaborar con personal de salud, ¿no? En todos sus niveles. Claro, es siempre posible adaptar la herramienta y de hecho uno de los objetivos del proceso ha sido adaptar la herramienta a diferentes contextos. Y en teoría tenemos mucho interés en la OPS, por ahora hacemos mucho énfasis en violencia contra las mujeres, violencia sexual contra mujeres adultas, pero tenemos siempre un interés en trabajar con todos ustedes en buscar otras maneras, otras oportunidades para adaptar la herramienta a otros contextos, otros grupos, otras oportunidades que existen en este tema. Entonces les invito a contactarnos, a contactar las oficinas de la OPS y ver si hay oportunidades de colaboración. Agradezco de nuevo mucho toda la colaboración hasta ahora de los puntos focales de los ministerios de salud de toda la región, sobre todo los países pilotos, por participar en este proceso y ayudarnos a pensar en soluciones de las oficinas del país. Claro que cuando una mujer sufre violencia sexual, la respuesta del sistema de salud es esencial. Una respuesta puntual, una respuesta oportuna, una respuesta empática y de calidad para mitigar las consecuencias de la violencia para las mujeres y su salud y bienestar. Esta herramienta busca ayudarnos a hacer esos cambios y trabajar de manera colaborativa y de manera continua en esta mejora de la respuesta de los sistemas de salud. Creo que puede ser una oportunidad para seguir trabajando juntos. Agradezco mucho su participación y espero poder continuar con esta conversación. Esto va a ser uno de muchas conversaciones sobre este tema y muchas maneras en compartir las lecciones aprendidas y seguir trabajando en la herramienta y otras herramientas y experiencias que existen en la región. Entonces, para concluir, gracias por su participación y espero poder trabajar con muchos de ustedes en los próximos meses y años para seguir trabajando en este tema. Muchísimas gracias por su tiempo, su interés, su colaboración y seguimos en contacto. Gracias, Gracias. Chao. gracias, muy amable.